Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, en este mes de julio, mes de victoria, mes de gran emoción para todo el pueblo venezolano, mes de la defensa de la soberanía, la integridad territorial, el derecho al futuro, el derecho a tener, por supuesto, la posibilidad de seguir construyendo nuestros sueños y de la mano, por supuesto, del candidato de la paz, Nicolás Maduro. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un gran periodista, lo felicito de antemano porque la semana pasada no tuve la oportunidad, pero todos en este equipo de producción queremos felicitarlo en este día. Se trata del viceministro para Políticas Antibloqueo, William Castillo Boleco. Bienvenido, William, a nuestro programa. ¿Cómo estás? Gracias por aceptarnos la invitación. Siempre, bueno, esta es tu casa. Siempre, es un gusto, un gusto. Siempre. Esta familia también es... No, un gusto encontrarse aquí con los compañeros, sí. ex compañeros, trabajadores, trabajadoras de TV. No, y además que de verdad, uno se siente aquí muy cómodo. TV realmente es una familia, eso es una realidad, no es un eslogan. Yo quisiera hoy tratar con nuestro invitado varios temas que tienen que ver con este proceso electoral también, porque todo está relacionado. Y la idea es que a partir de tu investigación, quitar el velo de algunas de las redes que funcionaron en dos temas que son importantes en este debate de hoy. Uno es hablar sobre el tema Citgo, todo lo que significó el robo de Citgo y cómo se fue fraguando y quiénes participaron y quiénes participan. También hablar, por supuesto, de este llamado de Estados Unidos a Venezuela para ir nuevamente a un diálogo. Eso también es importante. La noticia del día, sin duda. Que es la noticia y además tiene mucho sentido porque estamos acercándonos al evento electoral. Y por supuesto hablar de la propuesta de privatización que ha sido, digamos que la bandera siempre de la oposición que quiere ir al Estado mínimo, a un Estado no garantista, a la posibilidad de mantener y recuperar los grandes negocios que tenían las familias elitescas venezolanas. O sea, este tema tenemos 3 segmentos para desarrollarlo. Cuéntanos, William, estabas diciendo que estás monotemático con Citgo, lo decías en las redes. Sí, porque, bueno, Citgo está en una etapa de verdadera amenaza a que sea despojada de Venezuela. El pasado 11 de junio, el juez Leonard Stark, que es el juez que lleva el caso en Delaware, en un juzgado federal de la ciudad de Delaware, del estado de Delaware, dijo que había terminado de recibir las ofertas. O sea, él decidió en el 2020 que a Citgo había que subastarla para pagar unas deudas. Esa es la historia que vamos un poco a explicar. Yo te voy a pedir, perdón, William, que hablemos un poco puntualicemos algo porque, claro, estás hablando de lo que está ocurriendo ahorita, pero es bueno que todos los que nos ven sepan un poquito más atrás. Claro. Uno, desmontar qué es una expropiación, que esto fue producto de una expropiación, sí, porque la derecha se ha encargado de decir que el tema del reclamo de Cristalex contra Venezuela, que genera, no, pues puede haber sido otro caso que generara, digamos, una actividad fraudulenta para robarnos algún activo. El gobierno del interinato, el famoso gobierno, el fake gobierno, armó situaciones falsas para robarnos activos. O sea que Citgo sí fue casual. Pero es bueno aclarar por qué no estamos hablando de expropiación, que eso es un fake, y por qué llegamos, que me interesa que hables del alter ego, de la teoría del alter ego también, que tú lo mencionas en tu investigación, porque es importante que se comprenda por qué llegamos a este momento de supuesta subasta. Sí, pues a eso me iba a referir precisamente, ¿no? Pero decía, ¿no?, que los últimos hechos han sido las ofertas y se suponía que el 15 de julio le iba a dar los resultados. Hace apenas 2 o 3 días dijo que los resultados los va a dar el 19 de septiembre, es decir, que los corrió después de las elecciones venezolanas. Pero ¿dónde empieza este caso? Cosa que no es casual. ¿Dónde empieza este caso? Este caso empieza, digamos, judicialmente. Nosotros lo consideramos un caso de lawfare, un caso de judicialización contra un Estado, en este caso no contra una persona, sino contra un Estado, porque se monta una operación supuestamente judicial, para nosotros una falsa judicialización de un caso que no merecía estar en los tribunales, para poder llegar al despojo, al robo o al saqueo del activo de Venezuela, que era siempre el objetivo. Esto empieza en 2018,
cuando una empresa de oro canadiense llamada Crystalex acude a un tribunal de Delaware y demanda a Venezuela porque Venezuela le debe un dinero. Cosa que también, perdona que te interrumpa, es falso de Venezuela ya había estado pagando. Sí, a eso voy. El tema, pero un poco para que la gente sepa que es un tema complejo, que tiene Sí, es muchos complejo. detalles jurídicos y pseudojurídicos, y antijurídicos incluso, a mi criterio, aunque no soy abogado. Venezuela le debió un dinero a Cristalex producto de un arbitraje. Ya ahí pues, hay una discusión sobre si el arbitraje fue injusto o justo. Ese arbitraje salió en 2016 y obligó a Venezuela a pagar un monto exageradamente grande por unas supuestas pérdidas que había tenido Cristalex cuando el comandante Chávez decidió recuperar la mina Las Cristinas, que es la mina que se supone tiene las reservas más grandes de oro del mundo, o sea, la mina de oro más grande del mundo está en Venezuela, y esa empresa tenía un permiso, no la explotaba, estaba dañando el ambiente, una serie de problemas que tuvo con el Estado venezolano, y el comandante Chávez decidió recuperarla. Ellos demandaron a Venezuela, el tribunal falla en 2016 contra Venezuela, y hay un primer arreglo de pago entre Venezuela. Es decir, Venezuela tenía la voluntad de, cómo se hace en esos casos, bueno, se estudió un plan de pagos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? En 2017 Venezuela empieza a confrontar problemas porque es bloqueada por Trump, la industria petrolera, la repatriación de dividendos de Citgo ya estaba bloqueada desde el 2017, entonces Venezuela se queda sin los recursos para los salarios, para los servicios públicos y para pagar los compromisos también internacionales. Y entonces esta gente acude, Crystalex, a este tribunal y ahí aparece un venezolano que se llama José Ignacio Hernández, aparece como asesor estrella, asesor testigo de Cristalex y él desarrolla la supuesta teoría del alter ego. Para que la gente lo entienda, para que el público que nos está viendo, es muy sencillo. Usted tiene una empresa y usted tiene su casa y usted tiene un carro y usted con su empresa pone como respaldo de activo o como respaldo de esa empresa su carro y luego confronta problemas y lo demandan y lo van a embargar. Entonces el que embarga dice, me tienes que dar el carro y también la casa. Es decir, se están cobrando una deuda de Venezuela con un activo que no tiene nada que ver con la República desde el punto de vista legal en Estados Unidos. Es que legalmente incluso, perdón, en el CIADI, que era el Tribunal de Arbitraje, el arbitraje es contra la República de Venezuela, no contra PDVSA, no contra Citgo. Exactamente. Entonces, pues, que es un caso insólito, que este juez, válido de esta hipótesis, porque no es una doctrina, es una teoría inventada por él, por eso se llama el alter ego, porque dice, bueno, usted se puede cobrar con Citgo porque Citgo es el alter ego de la República, es como el otro yo de la República. Después que montan esa operación, ese caso lleva 2 años y en 2020, pero 2019 es un año clave porque Guaidó se autojuramenta, Estados Unidos lo reconoce y entonces la Procuraduría General de la República queda fuera de los juicios. No lo permiten el acceso. Es decir, el procurador deja de poder participar y Venezuela se queda sin información. Y a quienes reconocen son los abogados que nombra Guaidó. ¿Y quiénes son esos abogados? Los que nombra José Ignacio Hernández, que Guaidó lo designa procurador del interinato para proteger los activos de Venezuela. O sea, el hombre que había montado toda la judicialización, el caso judicial para despojar a Venezuela, unos meses después, 7 meses después aparece sí, como juez y parte. Entonces, bueno, ellos van en esos años montando una operación, van reconociendo una cantidad de deudas sobre esa interpretación del alter ego y la deuda de Citgo pasa de 3.000 millones que tenía en 2019 a 23.000 millones. Eso lo dice el juez, no lo digo yo. Y el juez dice, esta actuación del señor Guaidó es lo que a mí me lleva ahora a tener que declarar una subasta porque 20.000 millones es impagable. 3.000 millones, si Citgo no hubiera estado bloqueada y no hubiera estado agredida por Trump, por supuesto que era una deuda pagable por Venezuela, como Venezuela que tenía voluntad de pagar. Entonces se monta toda esta operación oscura del del interinato, del falso procurador, el juez termina, para mí sin duda alguna el juez está involucrado ya directamente en este caso, y termina diciendo que Citgo hay que rematarla, y la están rematando, Olga, por la mitad de lo que vale. Es un verdadero remate judicial, es una ganga. Es decir, les van a entregar el activo más importante de Venezuela a la ConocoPhillips, a empresas de Estados Unidos y a empresas de Canadá. Es una cosa gravísima y por eso la hemos venido denunciando. Hay un detalle también para entender, digamos, esa fase, porque ciertamente nosotros estamos en un tribunal de arbitraje y en ese momento al falso procurador le ponen cuestionamientos en el CIADI, ¿no? Le dicen, ya va, pero es que usted tiene que demostrar que realmente es el gobierno, que ustedes son gobierno, porque para tener gobierno hay que tener territorio, poder, autoridad, y ustedes no la tienen. Por eso es que ellos se van también
a Delaware, porque todo esto está maquinado en Claro, Estados Unidos. lo que pasa ahí, Olga, perdón, es que la decisión del CIADI se dicta 3 años antes del interinato. Ajá. O sea, ellos no participan en el CIADI. No, En pero participan después al final. claro, pero el CIADI ya está fuera. Ujú. El caso pasa del CIADI, o sea, cuando el CIADI dice Venezuela tiene que pagar y se firma en Ontario, Canadá, en una reunión en el año 2017, se firma un acuerdo de pago, eso está público. Sí, sí, sí. Se firma un acuerdo de pago entre el gobierno de Nicolás Maduro Y Cristalex. y Cristalex. Pero ese año nos quedamos sin plata. Y entonces, claro, el Estado cae en default, no solo con ellos, con los tenedores de bonos, etcétera, etcétera. Ellos se van en 2018 al tribunal y ahí empieza la operación entre José Ignacio Hernández como experto pagado por Cristalex, o sea, empleado de Cristalex en el juicio, el tribunal y luego, a partir de 2019, José Ignacio Hernández como funcionario de Guaidó, supuestamente representando a la República. Ellos dejaron de ir incluso, Olga, tú que eres abogado. Lo grave es que una de las partes deje de ir a los juicios. No iban a las sesiones. O sea, ellos hicieron una actuación para favorecer a la otra parte y para Claro. que finalmente el juez en el 2020 diga, sí, ya decido que hay que subastar Citgo, ¿verdad? Y entonces, bueno, vengan todos los que tengan deudas con Citgo y se la van a cobrar con los Incluso activos. lo que correspondía a un procurador de la República real que defienda los intereses, era haber alegado en Delaware la inmunidad de jurisdicción. Es decir, que no Totalmente. podían demandar a la República en territorio extranjero. Pero bueno, en fin, ha sido así, tal cual como le dice el viceministro. O sea, definitivamente ellos estaban entregados a Cristalex. En las negociaciones con Cristalex y con Conocofil. Luego se pegan 18, o sea, Guaidó reconoce a 18 acreedores más. Hoy el monto de las deudas que se están reclamando de Citgo no se pueden pagar con los activos de Citgo porque lo superan. Si Citgo está valorado entre 13 y 15 mil millones y le están cobrando 23 mil millones, evidentemente esta es una situación técnica, digamos, y jurídica de quiebra. Entonces, por eso es que el juez dice, hay que subastarla. Ahora, hay una serie de elementos, el señor José Ignacio Hernández, que me tiene bloqueado en sus redes sociales, por cierto, porque nosotros lo hemos estado denunciando, escribió un artículo el fin de semana justificándose, un artículo muy defensivo donde él dice que se le está acusando en Venezuela falsamente de traidor a la patria, cuando lo que ha hecho es defender el activo de Venezuela, pero no explica, mira, te voy a mandar el artículo, Olga, para que lo analices en algún momento con otros expertos de este tema, con Ana Cristina Bracho, por ejemplo, que conoce este tema también. Saludos, por cierto, le mando un saludo. A nuestra amiga. A nuestra querida amiga. Para que le dice que él no explica su actuación, él no explica lo que hizo. Él lo que dice es que ahora hay una campaña y que él lo que ha hecho es defender los activos de Venezuela. Es decir, yo creo que esta denuncia, que es una denuncia muy importante, que ahora coge otro cariz al haber un diálogo con Estados Unidos, ¿ok? Claro. Porque hay una medida sobre Citgo de bloqueo, es decir, Citgo no se puede vender, ni enajenar, ni traspasar porque tiene una orden ejecutiva de Donald Trump. Es decir, que cuando el juez decidiera, necesitaría la aprobación del O la gobierno de Estados licencia Unidos para ejecutar. Pero en todo caso, el riesgo jurídico, tú sabes lo que es estar en riesgo, que te digan que te tienen que subastar tu casa, que te la van a vender. Es un riesgo jurídico real que existe en Venezuela. Yo voy a ir a un corte y quisiera que puntualizaras, porque yo no he leído lo que decía José Ignacio, pero sería bueno que a lo mejor nos dé un poco más de detalles y sigamos conversando sobre el impacto que tiene la pérdida de Citgo para la República Bolivariana si se ejecutara. Nos vamos a un corte y seguimos en La Balanza. Continuamos en La Balanza con nuestro invitado especial de hoy, el viceministro William Castillo, viceministro además para políticas antibloqueo. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir el tema. Yo creo que ha sido espectacular la campaña de Venezuela se desbloquea, te felicito. Ha sido extraordinaria. Además eso, por supuesto, acompañando los logros de la revolución del gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque ayer mismo el presidente Nicolás en su programa Maduro con Maduro Más
anunció cuáles eran, digamos que las cifras que se manejan este mes en relación a cómo ha disminuido la inflación, que hemos tenido la menor inflación de estos últimos 20 años y cifras súper optimistas en relación al crecimiento de la economía real venezolana. Así que desde aquí también un aplauso al pueblo venezolano, a todo el pueblo organizado y al gobierno de la República Bolivariana por vencer el bloqueo y permitir que Venezuela se desbloquee. William, hablábamos de algo importante. No le hemos dado, digamos que la urgencia, el debate sobre el tema cítrico. Claro, tú mismo comentabas ahora, mientras esperamos este segmento, que ciertamente hemos sido víctimas de una guerra multiforme. O sea, son demasiadas aristas, demasiados problemas a debatir para que no perdamos de vista lo que nos está ocurriendo y así poder tener conciencia de lo que tenemos que enfrentar y hacia dónde tenemos que ir. Pero el tema cítrico es uno de los puntales importantes de toda esta organización criminal que intentó, primero, asfixiar al pueblo venezolano con las medidas coercitivas, con el desabastecimiento en general, pero también la imposibilidad de Venezuela de contar con sus recursos. ¿Para qué? Para cambiar al gobierno. Así es. Entonces, háblanos un poco de ya lo que íbamos hablando, pues, del tema de este artículo de uno de los delincuentes que forma parte de esta organización, que valga decirlo, vamos a hablar con el viceministro, que también es un conocido experto en materia electoral. Vamos a hablar sobre quiénes están involucrados también en esta organización criminal que hoy participan en el proceso electoral. Sí, tenemos que unir las tres situaciones, porque evidentemente, fíjate, la vicepresidenta de la República usaba una expresión que tú la acabas de repetir y por eso la recuerdo. El interinato fue una organización criminal que se valió del reconocimiento político, es decir, la operación incluía una pseudo juridicidad, es decir, hay un falso gobierno, y un elemento político era, yo reconozco a este falso gobierno y sobre ese reconocimiento voy contra los activos del país. El oro en Inglaterra, Citgo, Monómero, los terminales petroleros y depósitos en el Caribe, la participación que Venezuela tenía en las refinerías en Curazao, en Jamaica, en República Dominicana. Es decir, era una operación para capturar los activos de Venezuela. No porque, se te olvide también que dentro de la operación también estaba la entrega de nuestro Esequibo. Claro, exactamente. Y todos los recursos que Venezuela tenía en el sistema financiero internacional. Todas esas operaciones eran posibles porque hubo un reconocimiento de 40 países a un supuesto gobierno. Porque ese gobierno nombró una falsa junta directiva de PDVSA, una falsa junta directiva de Citgo, un falso Banco Central, un falso Tribunal Supremo de Justicia, un falso procurador, unos falsos embajadores, pero se creaba ante el mundo la ilusión de que, mira, esta gente tiene que administrar esos recursos porque este es un gobierno legítimo y aquel es una dictadura. Con esa excusa que hoy parece burda, que parece increíble que se le haya mentido al mundo y al país a tratar de... Bueno, aquí, al país nunca le mintieron porque todo el mundo sabía que Juan Guaidó dormía en la embajada, una noche en la embajada de España, otra noche dormía en la embajada de Francia y hacía los live de Instagram desde el cuarto donde dormía. Es decir, en Venezuela se sabe eso. Pero el mundo decía, no vale, es que hay dos gobiernos. Entonces vamos a reconocer al legítimo y vamos a darle los activos del país para que se puedan defender de la dictadura y recuperen la democracia. Esa fue la jugada. Ahí fueron contra todos. Citgo es quizás la joya de la corona, como hemos dicho nosotros. Tú sabes que comentaba yo hace tiempo que además la operación, realmente el tema político no le interesaba mucho, porque la ganancia que tenían con el robo de los activos era suficiente para satisfacer su ego y su... No, pero eso es muy interesante lo que está diciendo Olga. La hipótesis que nosotros en nuestra investigación hemos extraído de las investigaciones en el observatorio es que, fíjate, el plan era político, el plan era el cambio de régimen. Sí, pero pasó a un segundo lugar luego. Yo no creo que pase un segundo, yo lo que creo que era el plan alternativo es, si el plan político falla, bueno, nos quedamos con esto. Porque si el plan hubiese funcionado, por supuesto no es que solo se iban a quedar casi, iban a entregarle ese equipo, todo lo iban a entregar. Pero si el plan fallaba, los intereses económicos, lo que yo he llamado la industria del saqueo, que está detrás de Citgo, es decir, lobby, bufete, legisladores estadounidenses como Marcos Rubio y su grupo de la gusanera. Corporaciones militares también. Corporaciones militares. Ellos venían por todos los activos de Venezuela, venían por el país, venían por el gobierno.
El plan no funcionaba. Mientras tanto, judicializamos esta acción política y nos vamos quedando con los activos, como se quieren quedar con el oro de Inglaterra, como se quieren quedar con 1.800 millones que está en un El banco nuevo privado banco. en Portugal, o los 22.000 millones de dólares de Venezuela que están en 29 bancos internacionales. Fue una operación completa, política y económica, una operación de saqueo, una operación brutal que no tiene antecedentes en la historia de las relaciones internacionales en el mundo. Así es. Entonces, claro, en ese contexto, Citgo, por supuesto, por su valor, por lo que representa, es un complejo refinador que puede refinar entre 700 y 800 mil barriles de petróleo diario, cuya tecnología está adaptada al petróleo venezolano. Y que estamos hablando de una ganancia neta mínima para la República Bolivariana de más de 2.800. Bueno, hay distintas cifras ahí. Pero hay un mínimo bueno, yo creo que neto. algunos dicen que mínimo Citgo produce 800 millones, entre 800 y 1.000 millones de dólares anuales. Luego está todo el tema de los impuestos y todo lo que tienen que pagar, pero era sin duda una fuente fundamental para enfrentar el bloqueo. Y por eso Trump, una de las primeras cosas que hace, primero impide la repatriación de dividendos en el 2017 y en el 2019 la bloquea completamente y se la entrega a Juan Guaidó, que es hoy el que dirige Citgo. Es decir, el señor Horacio Medina, de la gente del petróleo, es el presidente fake de Citgo. Pero en esa operación están Leopoldo López, María Corina Machado, Carlos Vecchio, Ricardo Hausmann, José Ignacio Hernández, Juan Guaidó, Julio Borges, todos ellos directo o indirectamente vinculados al G4, o sea, a la MUT, o sea, a la tarjeta de Edmundo González, porque parte de esta gente quiere legitimarse a través de un proceso electoral. Bueno, este es otro tema, pero lo que quiero decir... No, pero es un tema importante porque es complejo, pero es importante que se debata. Claro. ¿Cómo es posible que haya gente que todavía crea o piense que ellos son verdaderamente políticos? Bueno, esta gente derogó la Constitución, emitieron el famoso Estatuto de la Transición. Ellos firmaron, todos los diputados de la Asamblea 2015, incluyendo algunos que son diputados hoy y que ya no, o sea, se despegaron de ese plan, firmaron el nombramiento de José Ignacio Hernández. Así. Firmaron el nombramiento de esas falsas directivas que no le rinden cuentas a nadie. Tienen una cuenta en Twitter, en X, publican comunicados con un logo de PDVSA azul, pero no rinden cuentas a nadie. Nadie sabe qué está pasando. Ellos dicen que han dado millonarios, que ellos rescataron la industria, pero no hay un solo informe al pueblo venezolano sobre lo que es hecho. 4 años, han pasado 5 años en que el grupo de Guaidó y López controla Citgo. Claudio Fermín de alguna manera denunciaba que esos activos son los que están detrás de la campaña del subcandidato Edmundo González. Bueno, si no se sabe de dónde puede venir. Fíjate, algunas personas, yo no estoy experto petrolero, pero dicen que Citgo tenía en el momento de su captura, de su paralización, de su bloqueo, tenía al menos 400 millones de dólares líquidos, en cuentas líquidas. Tenía una cantidad de millones que no sabemos cuántos son en la Fundación Simón Bolívar, que fue la que empezaron para poder financiar aquí. Recuerda la declaración de este señor que salió liberado gracias al acuerdo de Barbados, este periodista de oposición, ahorita no me viene el nombre, que fue capturado aquí y él dijo, sí, yo estoy recibiendo dinero de Citgo para pagar guarimberos. Lo confesó. Es verdad que lo torturó. Salió y no dijo que lo torturaron, porque no lo torturaron nunca. Incluso dijo que también le iba a comprar un carro a su pareja. O sea, en fin, lo usaban desde objetivos políticos hasta objetivos personales. El dinero de Citgo. Mira, con el dinero de la Fundación Simón Bolívar se estaban pagando a 52 niños que fallecieron para operaciones de médula, para darle carros a las parejas de los conspiradores aquí y para pagar motorizados, guarimberos motorizados, digo, estos violentos, ¿no? De estos que estaban haciendo sabotaje al sistema eléctrico. 52 niños que ya estaban en la lista esperando el trasplante de médula, trasplante de hígado, porque tú conoces bien ese caso porque conoces mucho el caso. Digamos que estaban allí, pero ¿cuánta población venezolana, niños que necesitaban atención para ir en los procedimientos previos al trasplante y que se ocupaba la Fundación de Citgo de garantizarlo, no han podido tener la esperanza de ese apoyo del gobierno para salvar la vida? No solo niños, también había, la Fundación Citgo se ocupaba también de otras enfermedades crónicas, terminales importantes, y también había jóvenes, adultos que estaban beneficiados por ese. Bueno, hoy uno ve, porque ellos tienen su cuenta también, la Fundación Simón Bolívar. Yo invito a cualquier ciudadano venezolano a que entre a la red y que lo busque. Donaciones a colegios de Estados Unidos,
Sí, yo lo he para visto. o sea, ese dinero que debería Regala- estar en los colegios de Venezuela está en colegios de Estados Unidos, con la junta directiva nombrada desde hace 4 años, casi 5 años, por esta banda de delincuentes que viven ahora como billonarios. La otra cosa es que también ellos se financian, y eso sí ha sido reconocido hasta por algunos de ellos, con dinero robado al Banco Central de Venezuela. 347 millones del Banco Central de Venezuela, que estaban en una cuenta de Estados Unidos, fueron depositados, trasladados al Tesoro de Estados Unidos y con un sistema de permiso ellos le autorizaban para pagar El los retiro. gastos de financiamiento. Eso es lo que dice que se le pagaba a los diputados. O sea, Se les pagaba a los diputados entre 5.000 y 15.000 dólares mensuales a los famosos diputados de la Asamblea 2015. Por eso es que siguen diciendo que son diputados, Olga. claro. Por eso algunos de ellos siguen diciendo, hoy algunos de ellos siguen diciendo. Otros dicen en privado, no, yo no recibí nunca nada de eso, yo no sé si me consta o no, porque he estado con algunos de ellos que me lo han dicho, no me consta. Pero esa ficción que se montó, no es una ficción como una película, fue un plan macabro de enriquecimiento, ambición y conspiración política. Así es. Yo me pregunto a veces, William, porque es que a veces se nos pasa de largo lo grave de esta situación. Yo creo que siempre es bueno recordarlo y darle digamos, el matiz de la gravedad. O sea, ellos nos roban nuestro dinero para matarnos también. Así es. O sea, es así así de grave. O sea, nos roban el dinero de la República para matar al pueblo venezolano. Para matarlo de hambre y para matarlo físicamente. Claro, pagando para la estar- Operación Gedeón, por ejemplo. Esa y el otra, contrato de porque la Operación Gedeón. físicamente te matan al no tener posibilidad el Estado venezolano de adquirir los medicamentos apropiados, La aunque se han vacuna. hecho esfuerzos, el plan de vacunación que siempre se tenía al día, también hubo un momento en que la situación se nos volvió complicada. O sea, ellos, María Corina Machado, Edmundo González, Julio Borges, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, toda la gente vinculada a ese staff criminal están usando el dinero de la República, que tanto ha costado a la República, para matarnos. O sea, Así es así de Y grave. seguramente lo está usando, tienes razón, y Claudio Fermín debe tener razón. Por cierto que Claudio Fermín hay que reivindicarlo como uno de los poquísimas excepciones de la oposición que desde el principio se opuso a las sanciones. Así O es. sea, hay que reconocérselo porque así como uno critica mucho a la oposición y uno dice que hoy hay diputados y candidatos presidenciales que se beneficiaron o participaron directa o indirectamente de ese plan, hoy están algunos separados, pero hay que reconocer que Claudio fue uno de ellos. Yo digo, por ejemplo, pongo el caso de Carri, porque Carri ha criticado también las sanciones, cosa que se le agradece, pero él no dice que su papá fue falso embajador de Guaidó en España. Así es. O sea, bueno, al menos que, Bueno, puede comience haber por- diferencias, pues, está ¿no? bien, puede haber diferencias, pero que lo reconozca y diga, oye, Claro. yo tuve esa diferencia con mi papá, pues porque mi papá se autojuramentó embajador. Pero Cometió además ese fue error. cómico, porque iba al consulado de Venezuela, el verdadero, a sacar sus papeles y sus cosas mientras era falso embajador de Guaidó. Es decir, es una cosa que de verdad hay que pasar a la historia como una de las vergüenzas más grandes. Yo quisiera, porque sé que estamos ahorita a punto de irnos a corte otra vez, que vinculáramos entonces al presente, porque ya el presidente hizo un anuncio muy importante y en este contexto, bueno, muchas cosas pueden pasar. Así, yo no sé si pedimos un corte para dejar un poquito más de tiempo para darle continuidad a este tema. Nos vamos a un corte y seguimos con el viceministro William Castillo Bolívar. Seguimos en la balanza con nuestro invitado especial de hoy, el viceministro para Políticas Antibloqueo, William Castillo. Estábamos conversando en el segmento anterior, William, sobre lo actual. ¿Qué relación tiene todo lo sucedido con lo que ya estamos viviendo en este momento y de cara al 28 de julio? Estamos, digamos, en una situación compleja. Ayer el presidente Nicolás Maduro nos dio un tubazo, él mismo, anunciándonos que Estados Unidos quiere volver otra vez al diálogo con Venezuela. Bueno, me imagino que se acerca también
la época para prever el tema del combustible allá, hay una cantidad de intereses que tiene Estados Unidos, pero está hablando el Estados Unidos con su par, ¿ok?, que es el gobierno de la República Bolivariana, el gobierno que lidera el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo queda la oposición en esto? ¿Cómo queda este sector extremista de la derecha en esta situación? Porque tú también habías analizado el plan de Venezuela Tierra de Gracia, ¿okay?, de María Corina, que habla de las privatizaciones, que también tiene mucha relación con todo el trabajo que se hizo de asfixiar al Estado venezolano, convertirlo en un Estado mínimo. En un Estado fallido. ¿Ok? En un Estado fallido y un Estado mínimo, porque bueno, al reducir la nómina, al reducir la capacidad de pago, reducir la capacidad de pago de salario, obviamente nos arrinconaron, nos intentaron arrinconar. ¿Para qué? Para privatizar. Así es. Y en esto también estaba esa organización criminal que tenía también sus operadores internos, ¿no? Así es. Sí, ¿Okay? mira, muy interesante esa pregunta y muy pertinente. O sea, la noticia, yo no sé si es decir la noticia del día o la noticia, creo que la otra noticia va a ser el 28 de julio, pero antes del 28 de julio es la noticia del año hasta los momentos. El anuncio que hizo el presidente ayer, Nicolás Maduro. Vamos a recordar así, tips, punto por punto el tema del diálogo. El presidente Nicolás Maduro, desde que fue electo, desde el primer día que fue electo, en abril del 2013, llamó al diálogo. Es decir, quien aquí ha estado consistentemente durante ya casi 11 años diciendo, quiero dialogar, quiero que nos entendamos, tenemos diferencias, pero primero está el país y respetemos al país, ha sido el presidente Nicolás Maduro. Así que una vez más ratifica que se pone al frente de la paz, del diálogo, de la convivencia. Y un nivel de muy alta política. Luego, no me voy a meter con los diálogos del 2017 y toda esa operación porque sería irnos muy atrás. Vamos a la última fase del diálogo. 2020, diálogo en México. Ajá. Empieza un diálogo con la oposición, obviamente la oposición en nombre de Estados Unidos, y eso ha tenido un camino que termina en el Acuerdo de Barbados, digamos, termina temporalmente, porque no es que no se haya eliminado, sino que se cierra con el Acuerdo de Barbados. Pero lo más importante, que tiene que relación con lo de anoche, es que en marzo, el 5 de marzo del 2022, 2 semanas después de iniciar el conflicto de Ucrania, Joe Biden mandó a sus emisarios a hablar con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Pues tú lo acabas de decir, intereses estratégicos, la guerra, el petróleo, etcétera, etcétera. Y se inicia entonces un diálogo directo, que es el famoso diálogo de Qatar, lo que nosotros hemos dicho, yo sé que la expresión es un poco fuerte, que el diálogo con los dueños del circo en Qatar. Yo lo pensé ahorita. Y el diálogo con el hombre elástico, el equilibrista, la mujer barbuda, aquí en Caracas, que terminó en Barbados. Pero ese diálogo es muy importante porque ahí se hacen unos acuerdos. Y Estados Unidos incumple los acuerdos de Qatar porque después de haber dictado la licencia 44 en octubre, que fue muy importante porque es la licencia que abre las operaciones del sector petrolero, 6 meses después la cierra porque dice que María Corina tenía que ser candidata, etcétera, etcétera. El que haya leído el acuerdo de Barbados sabe que ahí no se autorizó a nadie, que ahí no se habilitó a nadie, que ahí se dijo que habría que acudir al TCJ y que las personas inhabilitadas tendrían que respetar las decisiones del TCJ. Eso fue lo que se firmó en Barbados, yo lo firmé. Así que puedo decir lo que estaba ahí. El que lea el acuerdo sabe que eso fue lo que se firmó. Entonces, Venezuela ha cumplido todo, liberó a los que tenía que liberar, ha tomado incluso medidas que no se informan a la opinión pública, que son parte del acuerdo. Venezuela ha cumplido todos los acuerdos. El que incumplió fue Estados Unidos. Ahora regresan. Bueno, interesante tu lectura, que yo creo que es una lectura que se está haciendo hoy, hay un debate, de verdad. ¿Qué significa este gesto de Estados Unidos? ¿Qué nos está diciendo la realidad electoral y política de Venezuela? ¿A quién ve él como posible presidente de Venezuela? ¿Por qué no anuncia un diálogo con la oposición para ver qué va a hacer después del 28? Es que lógicamente a 28 días de la elección presidencial, si Estados Unidos pensara que por alguna razón el presidente Nicolás Maduro, hoy candidato para el 28 de julio, tiene posibilidades de perder, no lo haría con Nicolás Maduro. Son 20 días. ¿Qué puede pasar? Yo creo que 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. O sea, está clarísimo. Es decir, está reconociendo puede haber otras lecturas, puede haber otras lecturas. El triunfo porque es visible, es visible. Ellos también manejan números y manejan encuestas y manejan estadísticas. Ellos tienen su aparato de análisis. Me imagino que ese aparato de análisis le dice, mira, definitivamente el presidente Nicolás Maduro tiene
todas las posibilidades y no solo de vencer, porque el plan paralelo es el llamado al fraude que ya está No, corriendo. y la otra cosa pero interesante. ellos dirán, es tanta la diferencia que este plan B del fraude con María Corina incendiando los centros de votación no va a funcionar Claro. porque no va a ser posible. Yo nunca descartaría en el análisis lo que Aristóbulo llamaba las dos patas de la actuación de Estados Unidos y de la oposición. O sea, una pata en la legalidad, otra pata en la violencia, una pata en las elecciones, otra pata en el fraude, en los llamados a la desestabilización. Pero es sin duda un gesto políticamente muy relevante. Además, hasta esta hora que estamos aquí, Estados Unidos no ha desmentido lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, que fueron ellos los que llamaron. Es decir, la llamada vino de Washington a Caracas. Pero la oposición dice que nosotros buscamos dialogar. Imagínense cómo se tergiversa. El presidente se va a exponer a que lo desmienta. El presidente fue muy claro ayer. Ellos nos llamaron y como nosotros siempre hemos estado dispuestos a dialogar y hemos cumplido, una vez más, por supuesto, no tenemos ningún problema. Mira, yo lo resumo así. Yo lo resumo así, Olga, permíteme, porque la gente se mete en la casa. El presidente viene hablando hace una semana. Oigan al presidente. If you want, I want. If you don't want, I don't want. Claro. Es decir, el presidente ha dicho, si usted quiere, bueno, entonces como que alguien le tradujo a Biden dentro de su, tú sabes, esa situación a los medio que toman decisiones al deep state, a lo que tú quieras, pues a la élite gobernante, dijeron, mira, Maduro está diciendo que está en la misma posición, vamos a pedir el diálogo. Entonces, yo creo que Estados Unidos dijo con esa llamada, I want. Claro. Y el presidente siempre ha estado abierto, porque eso sí, como lo dice el presidente y como lo decimos todos los venezolanos, en términos de iguales. Es que lo cortés no quita lo valiente. Siempre en una relación de iguales, porque somos ambos estados, miembros además de una comunidad internacional, así que tenemos que dialogar. O sea, yo creo que es muy importante, es un gesto que además yo creo que introduce un elemento también que le baja un poco al tema de la tensión electoral, que sin duda es inevitable, pues un evento electoral presidencial que haya un clima de tensión. En algunos sectores el país nuestro está en paz, la economía está creciendo, se están firmando acuerdos petroleros, hemos visto en las últimas semanas al presidente firmando acuerdos petroleros, las petroleras quieren ampliar sus licencias o sus programas, su inversión en Venezuela. Entonces hay un ambiente positivo y el único... Y un ambiente de seguridad jurídica y seguridad para la inversión. Y seguridad hasta personal. Y el único líder que existe hoy en Venezuela, el único líder de Estado que existe en Venezuela y además jefe de gobierno en este momento, y líder del proceso electoral es Nicolás Maduro. Entonces yo creo que es un gesto que uno le reconoce al menos racionalidad como gesto. Vamos a ver qué pasa en ese diálogo. Viceministro, yo pregunto, ¿esta suspensión temporal del remate de Citgo tiene que ver con este diálogo? Porque es que ese tribunal no toma decisiones solo. Uno tiene que pensar que algo tendrán que relacionarse. Fíjate, ese anuncio fue el viernes. Ese anuncio de que se extendía hasta el 19 de septiembre el resultado de la subasta. Te repito, como explicaba en el segmento anterior, para que la gente no se olvide. Una vez, si se llega, porque ahora pudiera ser que no se llegue al resultado de la subasta, pero si se llegase, necesitaría la autorización explícita del presidente de Estados Unidos. Sea Joe Biden, sea quien venga después, porque tampoco se sabe si Joe Biden va a terminar siendo candidato presidencial. Esto es sabemos que es otro tema para discutir en la política estadounidense y internacional. Pero en todo caso, creo que esto, lo que ha sucedido ayer, el anuncio que ya da el presidente, es un anuncio que a nosotros nos tiene que dejar muy satisfechos porque ratifica nuestra política, ratifica que hemos tenido razón, que el presidente tenía razón cuando suspendió el diálogo por la eliminación de las licencias y que sea Estados Unidos ahora quien venga a pedir el diálogo. Ahora bien, tenemos, habrá que preguntar porque yo sé que tú eres muy curioso del tema y tienes mucha actividad en las redes sociales, pero a veces uno ve publicar, ¿por qué nos referimos a la extrema derecha dentro de las oposiciones? Porque es más peligrosa no en términos electorales, es la más peligrosa en términos del discurso que quieren sembrar en el país. O sea, un discurso de odio, una posición sionista, que está aliada con el neonazismo internacional, y eso en Venezuela hay que erradicarlo. O sea, no estamos hablando de que sea una amenaza por votos o como fuerza política electoral, no. Estamos hablando porque ellos intentan calar con antivalores en la sociedad venezolana, y eso tenemos que impedirlo. Incluso muchas de las propuestas, y eso hay que revisarlo,
que están allí en ese plan Tierra de Gracia, que a mí no me gusta mucho ese término, aunque ellos lo mencionan porque, bueno, porque ellos Es tienen un la visión término colonial, colonial. es un término de Exacto, Colón, exactamente, tienen de la visión Cristóbal Colón. colonialista. Pero ellos allí plasman, y también plasman en los documentos internacionales que ellos tienen, el interés clarísimo de instalar un modelo que está muy próximo al modelo sionista. ¿Okay? Y también para recuperar sus empresas. Eso nos daría chance de hablar un montón, Sí, porque sí. sabemos que María Corina Machado Tiene intereses directos. tiene intereses directos en recuperar empresas que en algún momento fueron de su familia y tienen que ver con la siderúrgica y con otras grandes industrias del Estado venezolano que ellos quieren recuperar para su familia. Así es. Pero ahí digamos, esta complejidad de que se presenten este tipo de subcandidaturas a la elección que tienen antivalores en su proyecto, que contradicen a la Constitución, que no deberían ser permitidas. Ok, tenemos otro tema, ellos jamás hablan de Citgo, ellos jamás hablan de medidas coercitivas, ellos no hablan... ni siquiera demagógicamente. No hablan ni siquiera... Ni siquiera demagógicamente, Olga, porque pues, pudieran hacer demagogia, porque es una campaña electoral... Yo quisiera que todos los que nos ven le hagan preguntas en las redes sociales. Claro. ¿Qué nos dice usted Ustedes van a del pedir, bloqueo? porque no han... O sea, están dispuestos, fíjate, el presidente Maduro ha dicho, después del 28, como presidente de la República, voy a llamar a un diálogo nacional otra vez, y yo creo que ahí Citgo, sería uno de los largos temas, tiene que estar entre las prioridades, porque ellos no son capaces ni siquiera, digo demagógicamente, de decir, miren, más allá de lo que sucede el 28, nosotros no estamos de acuerdo con la subasta de Citgo. Porque es que además... podrá haber errores, o se echan la culpa unos a otros, qué sé yo, pero fue un error de no sé qué, pero yo no haría eso. No tienen ni la valentía ni el coraje político de hablarle con la verdad a Venezuela, aún en esta coyuntura donde están pidiendo votos. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuál es la credibilidad ahí? Además que en un supuesto negado, imagínense una ficción de que ellos pudieran ganar las elecciones. Ellos ni van a retirar el bloqueo, porque ellos no, eso no lo deciden ellos. Además, el bloqueo es un gran negocio también para ellos. Es un negocio. Mientras el Estado se haga más chico, en el negocio de ellos pueden privatizar más y tener más empresas. Ellos no van a eliminar el bloqueo ni van a pedir que quiten el bloqueo. Tampoco van a intentar recuperar ni el oro, ni a Citgo, ni a ninguno de los activos que tiene Venezuela, porque ellos están detrás del negocio de ese robo. Así es. Entonces, lo que van a hacer es, en un supuesto negado, ejercer, digamos que la institucionalidad no democrática, porque ellos no son demócratas, la institucionalidad para garantizar que achicar aún más el Estado, dictar todos los decretos para las privatizaciones de algunas de las industrias venezolanas, de las empresas venezolanas, que además sería inconstitucional en la mayoría de los casos, y seguir con sus negocios privados. Nunca están pensando en la República. Yo sobre eso quiero hablar un poquito en esta parte final. ¿Cuál es la idea de país muy nebulosa que ellos han presentado? Intencionadamente nebulosa, interesadamente nebulosa, pero ahí la escribieron. Y el señor Edmundo González Urrutia ha dicho que la base de su programa de gobierno sería el programa de María Corina Machado, que tiene una expresión, como hemos dicho, colonial, porque así fue que nos llamó Colón. Es decir, Colón nos veía, llegué al paraíso, o sea, aquí puedo hacer lo que me da la gana. Eso es lo que quería decir. Esta gente es chévere, estas indias son bellas, estas playas son maravillosas, entonces vamos a agarrarnos todo esto. Esa era la tierra de gracia. Claro. Es una expresión absolutamente colonial que refleja el entreguismo intelectual de esta gente. Pero fíjate, para hacerle precisión, plantean allí privatizar PDVSA. Inconstitucional, como tú dices, porque ellos no dicen ni siquiera, fíjate, ellos podrían decir, llamaremos a referendo pues sobre estos temas. Eso sí sería democrático. Claro. Pues yo tengo una serie de propuestas, pero como la Constitución lo prohíbe, si yo llego a presidente, que fue lo que hizo Chávez en el 99, yo lo primero que voy a hacer es llamar a una constituyente. Ellos podrían decir, o llamaré a una constituyente o convocaré un referendo para que el pueblo decida si quiere que PDVSA sea público o privado. Ni siquiera eso. Privatizar PDVSA. Hablan de avanzar en la privatización de la educación a través de un sistema de voucher que lo que consiste es en que yo le quito el dinero público a la escuela y le digo, si tú me consigues más alumnos, te doy más dinero. Es decir, a competir en las escuelas públicas con las privadas, a competir por los estudiantes, un modelo de mercado. Dicen que privatizarían
parte del sistema de salud, no hablan nunca del Sistema Público Nacional de Salud, no hablan qué harían con los médicos, no hablan qué harían con la Escuela Latinoamericana de Medicina, pero dicen que ellos privatizarían el sistema de seguridad social a través de la banca. Es decir, el modelo chileno que fracasó de 1973 de Pinochet, lo quieren traer de 40, 50 años después a Venezuela. Es una cantidad de locura. Hablan de privatizar los servicios públicos, hablan de traspasar al sector privado operaciones que está haciendo el Estado, no hablan nunca de misiones, no hablan nunca de CLAP, o sea, dicen que pasarían la motosierra, es decir, que achicarían el Estado, como dices tú, lo cual significaría empleados y trabajadores públicos, ustedes despedidos. Milei ha despedido ya 120.000 trabajadores en 6 meses, porque en América Latina hay dos modelos, realmente, hay dos modelos. Un modelo que defiende los derechos sociales, y que yo creo que el adalid de ese modelo hoy es Venezuela, Cuba, Nicaragua, y un modelo, como dices tú, de arrasar, de aniquilar lo público y una sociedad de sálvese quien pueda. Una sociedad depredadora. Una sociedad depredadora, que no le importa la pobreza, que no le importa a la gente que se muera de hambre, porque hay unas bolsas ganando dinero o unos empresarios ganando dinero. Yo creo que en el plano, en estos días que nos quedan, porque ya sí estamos en campaña, y es lícito hablar de las ideas, de los proyectos, nosotros también tenemos la tarea de desenmascarar esta operación de demagogia y de, como dices tú, supuesto negado, entreguismo, porque yo estoy seguro que el pueblo venezolano en el 28 de julio, con los votos, va a ratificar el único proyecto que es posible en Venezuela, que es un proyecto de justicia, de humanismo y de seguridad social. Además es bueno decir, William, ya nos queda, estamos en el último minuto para terminar, pero digamos que el bloqueo nos llevó a una situación coyuntural, es decir, algo que está artificialmente puesto o momentáneamente se convierte en una realidad, por eso es coyuntural, que es el tema de los salarios, que es el tema de los problemas que hemos tenido en general en salud, en educación, servicios públicos, eso es coyuntural, pero se resuelve con lo que se está haciendo, lo que está haciendo todo el pueblo venezolano de la mano del gobierno, los emprendimientos, la producción nacional, o sea, los grandes esfuerzos que se hacen, eso va a desaparecer. Pero si llega la derecha a Venezuela, eso que es coyuntural se va a convertir en estructural. Así es. Es decir, va a ser, digamos que la columna vertebral del Estado, porque van a modificar toda la estructura del Estado y normativa en función de que eso que se está viviendo se convierta en perenne. ¿Por qué? Porque la privatización solo nos lleva a situaciones similares o peores de las que hemos vivido en los peores momentos que ha tenido Venezuela. En este minuto yo te digo lo siguiente. Repito lo que ha dicho el presidente, pero creo que los números y los hechos lo reafirman. Y tú lo estás diciendo ahorita. Atravesamos el momento más difícil de nuestra historia. La superamos con esfuerzo, con creatividad, con valentía, con dignidad y con un esfuerzo intelectual que llevó a un programa económico que ha sido milagroso. De Venezuela se tendrá que hablar durante varios años de su programa de recuperación económica y cómo unió al país, logró paz política, logró paz económica con el sector privado, aumentar la producción de alimentos, exportar más y todo sin que haya sido levantada ninguna de las medidas coercitivas unilaterales. Entonces, como dice el presidente, estamos saliendo, viene lo mejor y vamos a estar mejor. Yo creo que el pueblo venezolano, y ahora con esta decisión del diálogo, construyamos, porque incluso con los adversarios que hay que hablar más, porque Venezuela, como dijo el presidente, es decir, con respeto a la soberanía, con respeto a nuestra Constitución, sin bajar ninguna de nuestras banderas, defendiendo todos nuestros principios, nosotros vamos a seguir llegando a este país por la paz, la seguridad y el bienestar. Gracias, William, por habernos acompañado. Sigo felicitando todo el trabajo del Observatorio Antibloqueo, tu trabajo además en esta campaña de Venezuela se desbloquea y toda la investigación que haces en esa materia y que nos permita a nosotros estar informados y alimentar, por supuesto, la conciencia. Y decirle a todo el mundo, Venezuela sí está mejor, mucho mejor, y vamos hacia un momento de mucha prosperidad de la mano del presidente Nicolás Maduro, hoy candidato a la reelección del 28 de julio.